Y por eso el interés mío es empezar con la parte más básica que ustedes ya, por supuesto, conocen, pero que seguramente se les ha hecho un poco difícil o no, no sé, eh, porque hoy día tenemos que ver la aplicación clínica de esta parte básica. Y esencialmente, la embriología y la histología juegan un rol muy importante en la odontología restauradora. Es por eso que esta primera sesión, este primer capítulo hoy día, y eso es algo que tengo que aclarar con todo el curso, lamentablemente el horario de clases teóricas que tenemos de una vez a la semana resulta insuficiente para abarcar muchos temas de la manera en que uno quisiera hacerlo. Así que por eso estoy haciendo clases teóricas previas a la práctica. No es que la práctica se haya suspendido porque sí, sino porque hay varios fundamentos que necesito se entiendan para poder hacer la práctica de manera exitosa. De otra manera, si no cumplimos esos objetivos, lamentablemente caeríamos simplemente en el hecho de aprender a acomodar un material y no a obtener resultados de él. Así que vamos a iniciar lo de hoy día, haciendo básicamente un repaso de, de lo que ustedes ya han visto en el primer año y de lo que ahora es importante que entendamos su aplicación. Por eso este es un capítulo de repaso, es una clase de repaso, donde vamos a hablar sobre los sustratos sobre los cuales vamos a trabajar. Yo les he mandado una imagen al WhatsApp donde más o menos las actividades del mes de septiembre están descritas y por lo tanto eso nos llevaría a entender qué es lo que vamos a hacer en las próximas clases, en las próximas 8 horas de clase que vamos a tener antes de entrar a la práctica. Y básicamente esto tiene que ver con que nosotros podamos entender primero qué es lo que nosotros vamos a hacer básicamente con los materiales, ¿no? Y como vamos a ver en este segmento materiales de restauración directa, tenemos que entender cómo nosotros podríamos pegar un material de restauración directa. En este caso es el compósito, una resina compuesta. ¿Cómo podría yo pegar esto al diente y hacer que esa ligazón, que esa adhesión dure en el tiempo? Hace unos años atrás, la mayoría de nosotros pensaba que la retención mecánica era la más fuerte y era la mejor. Y hoy en día creo que la parte molecular, el estudio de lo más pequeñito, la parte molecular, la parte nanométrica de los materiales dentales y el conocimiento de los sustratos han permitido desarrollar inclusive nuevas formas de ver la odontología. Y por eso hoy día la odontología, y yo soy un ferviente creyente de estos aspectos, de que la odontología hoy día tiene que tener una forma de pensar, y eso se refiere a tener filosofía, y debería tener una perspectiva sobre la cual nosotros podamos asentar ese tipo de pensamiento. Por lo tanto, vamos a ver muchas cosas desde el punto de vista biológico y por eso ello se va a llamar perspectiva biológica. Esa perspectiva biológica debe ser considerada la más importante porque la sustentabilidad dental debe ser difundida, debe ser entendida, debe ser enseñada, más que aquellas técnicas destructivas o invasivas que nos permitían antes rehabilitar piezas dentarias afectadas. Hoy en día debemos abordar los casos clínicos cuidando el tejido dental y la salud estomatológica de los pacientes. Por eso, esta filosofía o esta perspectiva biológica cae en una filosofía terapéutica, en una forma de hacer terapia, ¿no es cierto? Que además pretendería
llevar al máximo de tiempo de vida útil la dentición humana. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy importante entender que todo lo que hacemos, todos los tratamientos que efectuamos los odontólogos, tienen como un fin fundamental preservar al diente y hacer que éste tenga una vida útil larga en la dentición humana para darle servicio a la persona. Por lo tanto, existe un gradiente terapéutico, ¿no es cierto? Ese gradiente terapéutico, más allá de lo biológico, nos ha de permitir entender, por ejemplo, las cosas que hoy día se suceden, ¿no es cierto? Por ejemplo, la estética. Entonces, yo requiero conjugar un diagnóstico clínico que muchas veces se tiene que hacer en equipo, es decir, empezar a pensar en la interdisciplinariedad, ¿no es cierto? Que además me permita actuar y hacer tratamientos con profunda ética y pensamiento ético. Eso significa que debemos tener una visión holística, integradora, ¿no es cierto?, que nos permita cumplir con los deseos del paciente con el máximo ahorro de tejido dentario. Entonces, créanme ustedes que hoy en día estos elementos son tan importantes y han sido tremendamente relevantes en la enseñanza de la odontología restauradora. El hecho de que nosotros los dentistas hoy día tenemos que estar capacitados para explicar pros y contras de un tratamiento, para explicar la posible relación entre el estatus biomecánico de la boca de un paciente y el envejecimiento del sistema como tal. Y por eso los materiales dentales y los ciclos restauradores, ¿no es cierto?, nos permiten a nosotros hoy en día seleccionar materiales en base a la edad, a la higiene, a las condiciones de riesgo patológico oclusal que pueden tener los pacientes, ¿no es cierto?, para así poder prevenir sobre la longevidad y los cuidados de los materiales y las restauraciones que hacemos. Por eso es imprescindible entender que lo que vamos a estudiar tiene como fundamento postergar el empleo de técnicas que impliquen mayor injuria biológica, que hoy día empecemos a pensar en hacer una odontología con el máximo ahorro de tejido dentario. Y gracias a los nuevos materiales, a las resinas compuestas, a los sistemas adhesivos, a técnicas computarizadas o aquellas que tenemos que hacerlas manualmente, todo ello se puede lograr, porque más allá, ¿no es cierto?, de tener una perspectiva biológica que va a ser, que vamos a cumplir con lo biológico y con lo estético, tenemos que hacer que lo que nosotros pongamos funcione. Por lo tanto, la perspectiva biológica, la perspectiva estética y la perspectiva funcional son elementos fundamentales para entender la odontología de hoy en día. Eso genera tendencia, eso genera un camino que muchos hoy día están siguiendo y la generación de ustedes es escuchar más sobre esas tendencias, ¿no es cierto? Y estas tendencias, por ejemplo, como la odontología biomimética o de bioemulación, están convirtiendo más allá de un término simplemente snob, ¿no es cierto?, en la odontología, que hoy día tiene fundamentaciones científicas que nos permiten hacer de los conceptos y los criterios hoy en día una forma de hacer odontología que está desarrollada a través de la inserción de nuevos materiales como la fibra de vidrio, por ejemplo. Pero estos materiales para hacer odontología biomimética o de emular la biología deben permitir la asociación de parámetros fundamentales, como dice la diapositiva, en tratamientos terapéuticos que preserven el tejido dental en base a la adhesión de varios de estos productos. Entonces, este concepto de emular la naturaleza
utilizando un enfoque histoanatómico, entiéndanlo bien, histoanatómico, mediante un análisis estructural y de síntesis visual, nos lleva a desarrollar teoría adicional, incorporando la fusión entre la clínica y la técnica. Por eso es que estas clases y a lo largo del año, mi persona lo que ha tratado es de incentivar mucho la aplicación de las técnicas en los beneficios clínicos que puedan tener, porque al final el dentista se caracteriza por hacer clínica. Nosotros no tenemos una vacuna anticaries, nosotros no podemos curar las patologías simplemente con remedios, con pastillas, porque nosotros somos básicamente una profesión de actividad clínica, de actividad quirúrgica, de actividad manual, donde ya tiene que ver mucho el hecho de tener una forma de pensar. Tener una lesión en un diente y restaurarla haciendo grandes desgastes en la boca del paciente ya no es posible. La gente también está informada de lo que nosotros podemos hacer y de lo que debemos hacer, y por lo tanto, inclusive los aspectos médico-legales, odontológico-legales, tienen un rol muy importante. Hoy día ya la gente sabe lo que le podías hacer, y por lo tanto, si tú como dentista, si tú como estudiante no estás preparado para enfrentar estos nuevos desarrollos, para ir por estas tendencias de la forma más ética, entonces es muy difícil obtener éxito, ¿no es cierto? Y esto comienza con lo que yo he puesto en el cuadro inicial como una recomendación, el leer para poder entender mejor, el leer para entender bien lo que vamos a hablar. A mí se me hace muy difícil, y hoy día lo he podido comprobar en el cuarto examen parcial, que no importa el grado de complejidad de una pregunta, muchos de ustedes al no leer y no entender el concepto, dejan de responder y nos lleva el ABC a simplemente muchas veces adivinar en vez de racionalizar una respuesta. Por eso, dentro de los objetivos metodológicos de este capítulo, ustedes van a hacer una especie de diccionario con terminología clave, pero como hoy día es tan fácil hacer eso y básicamente todo va a salir de las clases teóricas, cada uno debe ir anotando palabras que le parecen nuevas, por ejemplo, biomimética, y entonces poner en su diccionario biomimética y darle una definición. Y así, después de cada clase, deberían por lo menos tener 10 o 15 palabras nuevas, porque estamos estamos construyendo un lenguaje nuevo de los capítulos que vamos a llevar. Entonces, este nuevo capítulo, este último capítulo que vamos a llevar, tiene que ver mucho pues con una serie de productos que hoy día se conocen como sistemas adhesivos y como resinas compuestas, materiales resinosos derivados de los plásticos que tienen particularidades especiales que tienen que copiar a las propiedades que tiene el diente y que hoy en día nosotros tenemos gran cantidad de ellos para poder hacer uso. Sin embargo, esa cantidad implica el hecho no de tener más posibilidades de comprarme material, sino de entender que cada uno tiene características especiales que lo diferencian, porque las mismas empresas pueden tener, por ejemplo, este frasco azul que ven acá y este naranja, son de la misma empresa. Son dos sistemas adhesivos, pero que tienen fundamentos diferentes de uso. Estos de acá vienen en pareja, estos también vienen en pares, estos vienen en un solo frasco y toda esa evolución la vamos a ir viendo. Al igual que las resinas compuestas. Las resinas compuestas tienen enormes ventajas y características para trabajar, pero cada una de ellas tiene que tener la posibilidad de adecuarse al sustrato donde va a ser utilizado. Entonces, hoy día vamos a hacer un repaso bien sucinto, un repaso no muy complejo de lo que es el sustrato dentario,
porque hay que entender básicamente el sustrato dentario desde los dos elementos con los cuales vamos a trabajar en el día a día de la odontología. Entonces, no hay dentista que cada día no se ve involucrado con uno de estos dos elementos del diente que conforman y hacen parte del diente, como es el esmalte y la dentina. Entonces, por eso tenemos que ver sustratos dentarios, ¿no es cierto? Y dentro de esos sustratos dentarios, nosotros tenemos que analizar características embriológicas, histológicas, anatómicas, topográficas, químicas y clínicas de las estructuras dentarias con las cuales nosotros en el día a día tenemos que trabajar. Entonces, todas esas estructuras que nosotros trabajamos, ¿no es cierto? Cada una de esas estructuras tiene límites y esos límites sobre los cuales trabaja la estructura dentaria son límites que nosotros debemos entender y comprender bien, porque cada uno tiene características especiales. Ustedes ven aquí un entramado de líneas, ¿no es cierto? Se acordarán que son porque estas van cambiando, por ejemplo, la dirección según van avanzando, van cambiando. Aquí, en cambio, veo en este mismo diente las mismas líneas, pero que tienen algunos defectos en alguna zona. Y esos defectos y esos elementos son los que nos llevan a nosotros a tratar de comprender exactamente qué es cada uno de qué es cada una de estas capas que se forman en el diente. Por supuesto, debajo de esta primera capa existe una otra capa que es aún más compleja de entender desde mi punto de vista, porque tiene varias formas de considerarse. Ya en el capítulo de cementos hemos avanzado algo y obviamente se tiene que entender muy bien las características histoquímicas, embriológicas, anatómicas de lo que aquí conocemos nosotros como dentina, ¿no es cierto? Entonces, al momento que nosotros entendamos de lo que estamos hablando, de la región que vamos a tratar en cada diente, van a desprenderse de ese conocimiento las posibilidades terapéuticas que tiene cada uno para trabajar. ¿Cuándo yo puedo ahorrar tejido? ¿Cuándo no puedo ahorrar tejido? ¿Cuándo puedo aplicar un determinado material? Todo está en función de entender bien lo que es cada uno de estos elementos. Por eso hay que hacer consideraciones clínicas esta vez del tejido adamantino. En realidad, tenemos que concluir en algo. Hablamos de que es un tejido, pero básicamente no lo es. Es simplemente un término de consenso, ¿no es cierto? Con el cual se conoce al esmalte, o sea, uno le quiere decir tejido adamantino, porque obviamente esta capa del diente tiene una relación directa con la odontología restauradora, con la oclusión, con el funcionamiento de la estructura dentaria. Entonces, de aquí se desprendería el hecho de entender primero qué es el esmalte, ¿no es cierto? Y no sé si alguno de ustedes quiere colaborar dando una respuesta de qué es el esmalte. ¿Han leído la literatura que he enviado? ¿Quiere alguien participar? ¿Alguien puede definir el esmalte? Fernando, por Eh, favor. ya, doctor. El esmalte vendría a ser como las capas del diente, que es la más externa y que está formada por cristales de hidroxapatita de calcio. Ya, este material es inorgánico y creo que solo presenta el 3% de agua. Esa es ya la Eh, composición, pero ¿cómo definirías al esmalte? am, Como la capa externa del diente, este, que le da brillo más que todo al diente, Al no diente. color, brillo. Brillo, ya, gracias. Sí, Vamos a ya. ir, vamos a ir conversando. Gracias, gracias, Fer. ¿Qué es el esmalte? Es una sustancia extracelular, ¿sí? Altamente mineralizada. Eh, no es un tejido porque no tiene células.
Entonces no puede ser considerado un tejido y se considera un tejido cuando tiene una variable de por lo menos dos células diferentes. Entonces aquí no es un tejido, ¿no es cierto? Entonces vamos a considerar que el esmalte es una sustancia altamente mineralizada y está mineralizada justamente porque contiene cristales de hidroxapatita. El esmalte, entonces, por definición, es una sustancia que es avascular, aneuronal y acelular, de alta mineralización y de extrema dureza. Entonces, cuando nosotros hablamos del esmalte, nosotros sabemos que el esmalte no tiene elementos vasculares que lo vayan a nutrir, no tiene células nerviosas que puedan hacer la transmisión de sensibilidad desde el esmalte al sistema nervioso central. Es una sustancia acelular, o sea, no tiene células. Por lo tanto, esta es una formación especial en el cuerpo humano, única en el cuerpo humano. Se considera el esmalte como la sustancia extracelular de más alta mineralización y de más alta resistencia en el cuerpo humano. Es por eso de extrema dureza, ¿sí? Sin embargo, de ello, nosotros entendemos que el esmalte, a pesar de ser duro, es sumamente frágil también, porque depende de las capas y del grosor de capa donde se presente, pero fundamentalmente su resistencia depende de la dentina. La dentina, que es el colchón que soporta el esmalte por dentro, ¿no es cierto? Este esmalte protege a la dentina, pero la dentina es la que le da posibilidades de aceptar fuerzas sobre el esmalte. Y obviamente, si ustedes hacen la analogía, por ejemplo, de tener una taza de cerámica que se les cae al piso, ¿qué va a pasar con la taza? Se va a romper porque es frágil frente a golpes extremos que lo puedan partir. Sin embargo, si se cae de la misma altura, pero cae sobre un colchón, la taza va a rebotar y no se va a romper fácilmente, ¿no es cierto? Entonces, ustedes se dan cuenta aquí, se van a dar cuenta aquí, la importancia que tiene la dentina cuando ésta está por debajo del esmalte y la importancia que tiene el esmalte cuando tiene que proteger a la dentina porque prácticamente es el acorazado que protege la estructura dentaria. Entonces, ahí tenemos que entender luego vamos a ver la composición del esmalte y por qué este esmalte puede llegar a ser tan resistente. Lo que es importante para nosotros es entender que el esmalte es una estructura que relaciona antenoxas, reacciona de forma diferente ante noxas. ¿Qué es una noxa? Es algo que va a dañar al diente. Entonces, el esmalte reacciona ante noxas que puedan tener carácter físico, químico o biológico. ¿Qué pasa, por ejemplo, como ven en esta fotografía acá? Que el paciente ha tenido un desgaste de sus dientes y el dentista le ha puesto aquí una amalgama, una restauración metálica. Pero pueden existir elementos químicos, por ejemplo, que causen esta erosión, elementos físicos como el bruxismo que determinen eliminar la anatomía de esta zona, como ocurre acá, por ejemplo, ustedes ven dientes desgastados y pérdida, ¿no es cierto? O reacción ante noxas biológicas como son, por ejemplo, la caries, ¿no es cierto? Con bacterias que atacan a la estructura adamantina. ¿Cómo es posible que siendo la estructura más dura del cuerpo humano pueda ser a la vez tan frágil que bacterias puedan dañar la estructura dentaria? Eh, Otra de las características importantes del diente, del esmalte, como mencionaba Fernando hace un ratito, es la cantidad de agua que puede tener la estructura dentaria. Entonces, la cantidad de agua, cuán hidratado está el diente,
implica que este diente va a tener mayor capacidad de flexar. En cambio, si este diente va perdiendo agua, ¿sí? Se va desecando por X, Y o Z motivos, este diente va a perder capacidad de flexar. Por eso en una de las diapositivas anteriores decía, tengo que escoger el tratamiento en función del diente, en función de las características de funcionamiento que tienen de patología oclusal, en función de la edad del paciente. Porque los dientes más jóvenes están más hidratados y los dientes de personas mayores son menos hidratados. Por eso es que se pueden fracturar más en las personas mayores. Si el diente está hidratado, tiene capacidad de flexar, va a generar lesiones, por ejemplo, en los cuellos, que son bien importantes de reconocer. Pero lo más importante de todo esto, lo más importante de todo esto, que todas estas noxas a lo que llevan es a la pérdida de sustancia, ¿sí? En el diente. Y esta pérdida de sustancia en el diente implica el hecho de que nosotros tenemos que tener materiales que nos permitan reponer esa pérdida. O sea, que neutralicemos noxas físicas, noxas químicas o noxas biológicas y podamos reponer lo que el paciente ha perdido o la persona ha perdido por cualquiera de estas noxas. Entonces, estos elementos que son tan importantes, ¿no es cierto? Son fáciles de entender de alguna manera. Entonces, esta reacción ante noxas y la relación que hemos hecho, por ejemplo, de la estructura del esmalte, quiere decir que el endurecimiento extremo del esmalte lo hace a la vez frágil y propenso a macro y microfracturas cuando no cuenta con apoyo dentinario porque deja de tener la elasticidad adecuada. Ese es el resumen de todo lo que hemos hablado hace un momento. Entonces, fíjense ustedes esta fotografía, mil disculpas porque está muy fea, fuera de foco, pero ustedes van a ver una lesión aquí en el cuello. Y esto en las personas jóvenes y adultas se empieza a manifestar justamente porque existe aquí una gran carga, una potencia, una fuerza muy elevada que hace que el diente vaya a flexar. Por eso el diente va perdiendo microestructura, o sea, se van haciendo microfracturas en esta zona y va apareciendo el área dentinaria e inclusive llega al cemento de la raíz. Entonces, si este diente no tuviese, ¿no es cierto?, la cantidad necesaria de agua, estaría más deshidratado, más seco, con seguridad esto se fracturaría más rápido. Pero este diente tiene resistencia y tiene elasticidad por él. Entonces, eso permite que obviamente nosotros hagamos uso de las tecnologías para entender la clínica de la estructura adamantina que presentan los dientes. Por eso dice que el perfeccionamiento de las técnicas microscópicas ha permitido descubrir nuevos aspectos de la estructura adamantina. Ahí pueden ver ustedes a la derecha, ¿no es cierto?, una estructura hexagonal que correspondería a los cristales de hidroxiapatita, donde químicamente ustedes pueden ver cuál es la estructura que en realidad forma a todo un prisma adamantino. Tiene sales de fosfato, tiene calcio, tiene radicales hidroxilos, tiene fósforo, hay oxígeno. Entonces, hoy en día entender todo esto y aplicarlo a la clínica me permitiría probablemente, si logro hacer el nexo, el link de esto, permitiría que yo pueda de alguna manera entender mejor cómo funcionan los materiales de restauración sobre la estructura adamantina, ¿sí? Hay un autor que se llama Claude Siever. Claude Siever es una persona muy interesante porque es fotógrafo de National Geographic, es creador de cerámica Vita, o sea, él ha desarrollado cerámicas, él es técnico dental y fotógrafo, y él ha podido con su conocimiento y técnica lograr fotografiar el diente a través de la iluminación de los prismas de esmalte para poder ver lo que son las varillas adamantinas y la unión amelodentinaria,
¿sí? Entonces, fíjense esta fotografía que es una obra de arte, ¿no es cierto? Este libro se llama Inside, ¿sí? Y tiene este tipo de fotografías. Aquí vemos nosotros el esmalte, que es prácticamente como un vidrio, pero que va generando una transición y va cambiando cerca a la dentina, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros podemos analizar y ver tantas cosas que se explican desde el punto de vista de la microscopía. Y es la que generalmente a nosotros respalda el hecho de una de las propiedades más bonitas, más importantes del esmalte, cuáles son las propiedades ópticas. Y gracias a que esto podría ser un vidrio, ¿no es cierto? Tiene cristales, ¿no es cierto? Esto nos va a generar colores iridiscentes. Y ahí una propiedad de los dientes, la iridiscencia, la opalescencia, la luminiscencia, porque son formas en las capas translúcidas, ¿sí? Estos colores son formas o formaciones en las capas translúcidas del diente natural y se reflejarían como en el arco iris. O sea, fíjense la importancia de entender la estructura histológica de los dientes, ¿no es cierto? Entonces, esa estructura histológica nos rebota o nos direcciona al análisis de la unidad estructural básica del esmalte y después entender las diferencias entre lo que es el esmalte aprismático y el esmalte prismático, ¿no es cierto? Ustedes ya habrán recordado lo que es el esmalte aprismático, entendiendo que si es aprismático, es una estructura o un material adamantino carente de prismas de esmalte, ¿sí? Carente de prismas de esmalte quiere decir que no tiene prismas de esmalte. Tiene una superficie externa de esmalte prismático, puede llegar a tener un espesor de 30 micrones y el esmalte aprismático es parte del 100% de la estructura adamantina de los dientes primarios. Si yo estoy diciendo que es aprismático, estoy diciendo que básicamente técnicas adhesivas sobre dientes primarios no son exitosas. Pueden durar un tiempo, pero no son exitosas. El esmalte aprismático en los dientes permanentes se encuentra en el 70% de esos dientes permanentes en la región cervical. La región cervical que les he mostrado, esa región cervical que yo les he mostrado en las diapositivas donde podemos ver en qué áreas yo voy a tener un esmalte aprismático en el cual yo me pueda pegar y en qué áreas tengo un esmalte prismático que me puede servir para poder entender si mis tratamientos restauradores, rehabilitadores van a tener éxito. La región de fosas y fisuras tiene esmalte aprismático y cuando nosotros ponemos un sellador de fosas y fisuras, estamos haciendo que el sellador se quede adherido a la estructura del diente solamente por grabado ácido, pero la región de fosas y fisuras es aprismática. Por lo tanto, ahí sí va a haber una retención micromecánica y se van a quedar los selladores, pero también se pueden salir. Y aquí también hay que ver que la zona esté seca, que las fosas estén limpias, que exista una preparación. Por lo tanto, el esmalte aprismático se convierte en un inconveniente clínico porque al no tener prismas ese esmalte no tiene forma de hacerse grabado ácido y permitir un sistema adhesivo que se incorpore con el diente. Entonces ahí tenemos que entrar a ver el esmalte y las unidades estructurales adamantinas, ¿no es cierto? La unidad estructural adamantina que normalmente se presenta como un prisma elongado hexagonal que tiene, ya hemos visto nosotros, calcio, fósforo, ¿no es cierto? Que tiene diversas ligazones entre sí para formar ese prisma. Entonces, el prisma del esmalte tiene una clásica forma hexagonal o pentagonal y está presente en mamíferos. Por eso es que ustedes también pueden empezar a leer las diferencias histológicas, por ejemplo, del esmalte bovino versus el esmalte humano. Entonces,
para hacer algunas investigaciones se utilizan dientes de vacuno, ¿no? De mamíferos para poder trabajar sobre ellos el esmalte. Y a partir de estas situaciones, por ejemplo, hay una especialidad de odontología que es la especialidad de rehabilitación de animales. Aquí no tenemos mucho, pero imagínense ustedes un caballo que vale 100 millones de dólares y pierde un diente. Entonces, hay dentistas especializados para hacer adhesión o prótesis en equinos y así salvarle la vida al animal. Pero ese es otro tema que en algún momento vamos a hablar. Sin embargo, se descuelga de entender esas características de esa unidad estructural adamantina que es el prisma del esmalte. En cambio, en el ser humano, en el hombre, ¿sí? Tiene un aspecto de cerradura, de ojo de cerradura, a veces un poco más circular, como en algunos lugares, ¿sí? En una herradura, como se puede ver acá, o como escama de pescado en algunos lugares. Esto ustedes lo han visto más de una vez, ¿sí? Esto han visto más de una vez cuando les han mostrado en histología cortes transversales, por ejemplo, de la estructura adamantina. Entonces han ido viendo qué es lo que tiene cada prisma, ¿no es cierto? La cabeza del prisma, la cola del prisma, etcétera. Pero fíjense estos elementos que son importantes. Este es un corte transversal, quiere decir que el corte está producido en determinada área del diente, ¿no es cierto? Y que aquí podemos entender que esto puede tener 9 micrómetros de largo y 5 micrómetros de ancho en la cabeza del prisma del esmalte. Pero fíjense cómo termina atrás, termina como una escama, por eso anteriormente hemos visto aquí, por ejemplo, cómo terminan como una escama, o sea, como con dos cuernitos que uno se van adosando a otro. Entonces, aquí se va a adosar un prisma, aquí se va a adosar otro prisma y aquí y así, entonces se va a empezar a formar esto que por eso se llama tejido adamantino, porque van formando los prismas y van quedando prácticamente enlazados uno con el otro. Entonces, esto hace al esmalte prismático. Y el esmalte prismático tiene esos prismos de longitud de 4 micrómetros. Está en la unión cemento-adamantina de la superficie del esmalte. Tiene un diámetro de 4 a 10 micrómetros y puede existir de 5 a 12 millones de prismas de esmalte por micrómetro que podamos ver. Entonces, ustedes pueden ver aquí en las fotografías en cortes longitudinales, ¿no es cierto? Ya no cortes transversales, cortes longitudinales, la dirección de los prismas de esmalte. Y esa dirección de los prismas de esmalte en cortes longitudinales nos permite ver, por ejemplo, cómo los prismas están ordenados en el tejido adamantino. Entonces, esta es una vertiente cuspídea de un primer premolar superior y aquí pueden observar las terminaciones en ángulo agudo hacia la profundidad de los surcos, sí, oclusales, varillas adamantinas y la presencia de una zona prismática superficial. Esta zona que no tiene prismas de esmalte. Entonces, como esto es tema histológico, a nosotros nos toca describir lo que es ese esmalte, ¿no es cierto? Y qué es lo que se llaman cuando nosotros estamos hablando de ellos. Entonces, cuando las varillas por efecto del corte, dice, y por los entrecruzamientos y decruzaciones muestran imágenes más longitudinales, estas se denominan parazonas. Si la imagen es más transversal, se llama diazona. Entonces, en un corte, en una restauración que tenemos que hacer, lograríamos identificar nosotros zonas donde hay parazonas, o sea, donde hay decusaciones de las varillas adamantinas, ¿no es cierto? Y donde éstas se entrecruzan, ¿no es cierto? Entonces, se supone que estas zonas, estas parazonas, son grupos de 10 a 12 varillas que siguen un mismo patrón direccional. Y obviamente los grupos adyacentes que tienen patrones diferentes en el tercio medio y dentinario hacia abajo, hacia el fondo de la cavidad o al fondo de la dentina donde pudiesen estar. Entonces, fíjense que todas estas estructuras, ¿no es cierto?, son esencialmente importantes en la preparación de cavidades. No es el tema que a mí me toca dar, a mí me toca
entregar algún tipo de información que muestre la importancia de lo histológico y su relación con lo clínico. Ya en tercer año, los profesores de operatoria seguramente les van a dar la importancia de todos estos elementos, porque entender el esmalte y la forma de cortar el esmalte, la dirección donde debo cortarlo, es esencial en la preparación de cavidades. Ustedes han preparado cavidades en clase uno profundas, o sea, ahí no hemos hecho análisis del corte para ver las decusaciones para zonas, diazonas o para ver varillas de esmalte o hacia dónde debo preparar la cavidad para proteger la cavidad, para proteger el esmalte de posibles fracturas. Porque una vez que el diente ha sido preparado, se ha profundizado una cavidad en el diente, yo aquí pues dejo de tener el colchón importante que me da elasticidad al esmalte para que resista fuerzas, que es la dentina. Entonces, imagínense si esto aquí es un cemento, el más duro que podamos tener y colocamos aquí, y no tiene las características de la dentina, el esmalte que está siendo emulado a través de una resina, en la parte de arriba se va a fracturar. Y esa era una de las preguntas del parcial hoy día, ¿sí? Y la respuesta era ionómero de vidrio, porque el ionómero de vidrio tiene las mismas características de diferencias de coeficiente de expansión térmica lineal con la dentina y con el esmalte. Cuando hay calor o cuando hay frío se dilatan o se contraen. Y ese era el ionómero de vidrio. Y por eso, debajo de una restauración de resina, puedo usar un ionómero de vidrio, más tengo que saber cuál voy a usar y tengo que entender cuál voy a colocar, en qué forma, si es como base, si es como liner, si es una base, si va a ser recta, si va a ser delgada, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todos estos elementos que uno tiene que entender y tiene que comprender. Entonces, cuando nosotros hacemos las preparaciones cavitarias, esencialmente vemos lo de las varillas. Entonces, la orientación de los prismas de esmalte o las varillas adamantinas puede variar no solo en cada zona o sector de la corona, sino también en los distintos grupos de dientes. Entonces, esto quiere decir que la orientación de los prismas puede ser diferente en el área cervical, en el área oclusal, en la cúspide X de un premolar, de un molar, tiene que ser diferente en un incisivo central o en un canino. Entonces hay que entender bien cómo es la estructura del esmalte y qué orientación siguen esas varillas adamantinas para saber cómo voy a hacer la preparación cavitaria. Y eso es de aplicación clínica, porque la aplicación cavitaria, la preparación cavitaria, ¿no es cierto?, tiene que ver con la resistencia del esmalte, tiene que ver con la resistencia del esmalte. Si las fuerzas que se aplican en el esmalte por la preparación tiene que tener, debe dejar varillas y la fuerza tiene que ser perpendicular a esas varillas, ¿sí? Entonces el diente va a tener un mecanismo de resistencia. Y si yo voy a llenar ese diente con una resina compuesta, ¿no es cierto? Voy a tener la posibilidad de que el material genere casi las mismas propiedades físicas que tiene el esmalte, porque esas propiedades físicas las tiene que copiar la resina compuesta. Entonces, desde Greenberg y Man Black, que es uno de los padres de la odontología, ya se consideraba que las varillas adamantinas tenían que seguir una dirección perpendicular a la superficie externa del diente. Lo que ahora se sabe es que esa dirección sirve para darle resistencia a la restauración o para aumentar la resistencia del diente. Entonces, fíjense qué importante es entender esa situación histológica que se presenta en una fotografía a la cual no le encontramos valor y es sumamente árida y fea ver histología, si es que no entiendo la relación que tiene con la clínica. En la zona gingival de dientes permanentes hay varillas adamantinas que adoptan una dirección horizontal hacia oclusal. Entonces ahí también cambia, porque donde voy a cortar el prisma de esmalte o la varilla adamantina, va a diferenciar el tipo de adhesión que voy a tener en esa zona. Es decir, fíjense ustedes que si yo voy a preparar una clase 2, donde voy a preparar la cara proximal del diente y la oclusal,
Si esto es la estructura pulpar aquí dentro, las cavidades las hacemos básicamente respetando esta morfología, esta forma. Pero aquí los prismas de esmalte están horizontales y se supone que las cabezas de los prismas de esmalte están acá adelante. Aquí ya va cambiando. Aquí va cambiando el corte de los prismas de esmalte y aquí aparecen diferentes porciones del prisma adamantino. Entonces, al hecho de ir cambiando, no solamente, y recuérdenlo, no es solamente por el tema físico, ¿no es cierto?, de aumentar la resistencia del esmalte y de los materiales que aquí trabajen, sino de tener la posibilidad de quedarme más adherido y mejor adherido, porque lo que estoy buscando es que los dientes, ¿no es cierto?, los dientes sean rehabilitados y restaurados con materiales que duren el mayor tiempo posible. Y es indudable que apenas sale un paciente de un consultorio con un material restaurador colocado en su diente, ese diente empieza a trabajar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, tiene que permitirme la tecnología adhesiva, no solamente el tipo de producto en la mano del dentista, sino el conocimiento de la preparación cavitaria, tiene que permitirme concluir en hechos que son relevantes para el paciente. Y en conclusión, entonces, tengo que tener preparaciones que me permitan tener un cierre hermético, es decir, que se adhieran perfectamente a las paredes, o sea, que haya una adaptación a las paredes cavitarias. Eso genera la protección de las varillas adamantinas. Por lo tanto, este es un círculo. La protección de las varillas adamantinas permite mejor adaptación a las paredes cavitarias de los materiales y eso genera un cierre hermético de las restauraciones, lo que hace que los tratamientos sean más longevos en base a evitar la filtración marginal, conociendo la estructura dental para aplicar los protocolos y procedimientos clínicos más modernos. O sea, si yo sé la histología del diente y tengo el cuidado de preparar las cavidades, preparando el esmalte, ¿sí?, bajo la óptica de la protección de las varillas adamantinas, es muy probable que tenga la posibilidad de adaptar mejor el producto a las paredes cavitarias y de hacer un cierre hermético de las restauraciones. ¿Sí? Entonces, extremadamente importante. Otros elementos de las características o propiedades del esmalte tiene que ver con el color, ¿sí? Y eso, el color del esmalte tiene que ver con la dentina. Entonces, pero si yo tengo análisis sobre la estructura adamantina y el color del diente que yo puedo ver, a través de ver líneas más grisáceas, más blanquecinas en algunos casos, o más opacas, voy a poder entender la relación del color y la mineralización o el grado de mineralización que tiene cada diente. Entonces, ese también es un detalle importante que yo puedo objetivizar y ver básicamente sobre lo que es la estructura del diente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien, toca hablar sobre dentina. Estamos una hora hablando sobre el esmalte y habiendo resumido muchísimo del esmalte. Muchísimo, muchísimo del esmalte. A ustedes les toca leer aún más para entender, no porque, no porque necesariamente tenga que entrar en el examen, sino para que puedan entender lo que viene después. Entonces, ¿qué es la dentina? ¿Alguien puede definir dentina? Es bien difícil.
probablemente definir dentina. ¿Alguien quiere hacerlo? No puedo ver el chat estando en presentación. Bien, el objetivo de llevar dentina en este capítulo tiene que ver con que nosotros hagamos una revisión actualizada de lo que es la dentina, ¿sí? Esta dentina que deriva en elementos histofisiológicos que se dan a través del conocimiento de lo que ocurre en el túbulo dentinario, ¿sí? Esta dentina que tiene una relación importantísima con la permeabilidad de los tejidos, ¿sí? Y así como las repercusiones que tiene esa permeabilidad en la práctica clínica, particularmente en lo que se refiere a protección dentino-pulpar y a la adhesión de sistemas de restauración. Eso porque estamos hablando de materiales de uso odontológico. Entonces, ¿por qué tengo que entender dentina si voy a hablar de resinas? Porque en algún momento voy a pegarme sobre la dentina. Muy pocas personas, no pocas, o sea, una gran cantidad de personas utilizan cementos de ionómero de vidrio, pero hay una corriente de profesionales que dicen que no es necesario colocar bases, que es simplemente importante lograr adherir el material a la dentina, por lo tanto no se usa ninguna base. Y se olvidan de las características físicas, fisiológicas de la dentina y del esmalte y de qué sirve y para qué sirve cada uno de ellos. Entonces, a partir de esto, ¿sí? Yo puedo entender las razones por las que yo quiero aprender de lo que es la dentina, ¿no es cierto? Entonces, todo esto va obviamente a tener repercusión en mis protocolos de trabajo. O sea, voy a entender el esmalte, voy a entender la dentina y puedo aplicar o justificar mis tratamientos después de poder entender qué es la dentina. Entonces, ¿qué es la dentina para nosotros? ¿Sí? La dentina es un compuesto fisiológico, ¿sí? De mineral de hidroxiapatita, pero donde también existen fibras colágenas de alta resistencia. Entonces, tiene muchísima hidroxiapatita la dentina, tiene resistencia, pero tiene estas fibras colágenas que le dan resistencia al material, pero también le permiten tener cierto grado de flexibilidad. Entonces la dentina se convierte de ese compuesto fisiológico mineral, ¿no es cierto?, que estamos analizando, en un tejido mineralizado, pero que es metabólicamente activo. ¿Qué quiere decir metabólicamente activo? Quiere decir que la dentina es un tejido que puede sufrir transformaciones. Es un tejido que sufre transformaciones. Sí se puede llamar tejido porque este sí tiene más de un componente que no es inorgánico, sino son orgánicos, por ejemplo, el colágeno. Entonces, a partir de entender que la dentina puede sufrir variaciones, que sufre variaciones en función de lo que hace la dentina, de las funciones que cumple la dentina, este tejido se va a, obviamente, a diferenciar permanentemente por la edad del paciente, por el grado de bruxismo, por el funcionamiento de sus dientes, por la cantidad de restauraciones que ha recibido y demás cosas que influyen sobre la. Entonces la dentina cumple varias funciones. La principal, soporte del esmalte, es el colchón del esmalte, para evitar que el esmalte se rompa. Por lo tanto, tiene un mecanismo de defensa. Le da color al diente, mantiene la permeabilidad, la humedad y la mineralización de la estructura dentaria. Todo lo que hemos hablado de esmalte tiene fundamento en la dentina, ¿sí?
el esmalte es duro, pero es porque tiene a la dentina como soporte. Si no hubiera dentina, el esmalte se rompe, de ahí aparecen las cavidades gigantes. Por eso hay que entender bien cómo la cavidad o una caries se forma a través de un punto muy pequeñito en una fisura, en una fosa, y, y las bacterias se comen la dentina por dentro. Pierde soporte del esmalte y se abren unas ollas tremendas en los dientes. Pierde estructura dentaria el paciente. Entonces, la dentina cumple estas funciones y por eso es muy importante de entender bien. Existen varios autores, Bodecker, Lefkowitz, que pueden ir identificando a la dentina primero como un tejido que es permeable. O sea, este tejido permeable adquiere humedad propia de la vascularización que tiene, pero también adquiere humedad de los tejidos que la rodean. La rodea el hueso y la rodea el ligamento periodontal y encías, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos esos elementos que en nosotros entendemos y conocemos los límites, ¿no es cierto? Este es un tejido permeable. Este es un tejido que da permeabilidad a las diferentes zonas de la estructura dentaria. Entonces, entendiéndolo así, podríamos identificar, ¿no es cierto?, la cantidad o las características morfológicas estructurales que puede tener la dentina y así podríamos explicar los hechos funcionales que se suceden en ella, ¿no es cierto? Es decir, puedo entender bien esas características de forma y de estructura que tiene y cómo esto va a funcionar. Esa es la fisiología o son los hechos funcionales que derivan en lo que es la estructura dentaria en sí como tal. Entonces, aquí también tengo las diferentes posibilidades, ¿no es cierto?, de entender, por ejemplo, la dentina y el esmalte. Primero, entender embriológicamente que la dentina y el esmalte tienen el mismo origen embrionario, ¿sí? Porque la dentina, y en su parte mineralizada, envuelve a los dentinoblastos. O sea, hay células, odontoblastos, dentinoblastos, fibroblastos, etcétera, diferentes tipos de elementos que hacen a la conformación o a la estructura química del diente. Y obviamente todo eso da lugar a que la organización de la dentina genere la forma como esta va a funcionar, la fisiología dentinaria, ¿no es cierto? Y esa fisiología dentinaria que tiene que ver, o sea, organización de la dentina en función de cómo ésta se distribuye a lo largo del diente, igual que hemos visto el esmalte que tiene diferentes direcciones de las varillas adamantinas de acuerdo a la zona, al tipo de diente y al, a la zona de la estructura de diente que uno analice. La distribución también de la dentina en la estructura dentaria es sumamente importante de entender porque esta prácticamente cubre el mayor porcentaje de la estructura dentaria. Entonces, casi todo es dentina y obviamente alrededor tengo la coraza del esmalte. Entonces, esa dentina es la que va a generar el colchón, esa dentina es la que debe ser repuesta con materiales de restauración cuando existe un daño a la estructura dentaria. Entonces, eso libera las formas donde nosotros vamos a hacer o vamos a determinar qué tratamiento vamos a hacerle a la dentina. La dentina tiene una composición que ustedes la conocen, 70% material inorgánico, tiene hidroxiapatita, tiene 10% de agua y tiene un 20% de una matriz colágena, ¿no es cierto?, que es la matriz orgánica de la estructura del diente. Así que la composición dentinaria tiene que ver con varios elementos, en peso y en volumen. En volumen, el 50% es material inorgánico, el 30% material orgánico y el 20% agua. Si hablamos de peso o la relación de peso, la composición de la dentina por peso, vemos que el 70% es el material inorgánico, 20% el agua y 10%, 20% material orgánico, o sea, colágeno y 10% agua. De todas maneras, en cualquiera de los casos, tiene bastante agua la dentina y eso mantiene hídricamente activo el tejido.
Es decir, si la dentina llegara a desecarse, entonces se volvería frágil y se fracturaría igual que el esmalte. Si la dentina se fractura, el esmalte se ha de fracturar con mucha más facilidad todavía. Entonces, hay una composición y una estructura que va formando a la dentina, ¿no es cierto? Y esa composición y esa estructura tiene que ver con una matriz orgánica que tiene hidroxiapatita de calcio, ¿no es cierto? Que tiene igual cristales, y una matriz inorgánica que tiene colágeno en un alto porcentaje y algunas proteínas, glicoproteínas y demás, que tienen únicamente función las proteínas cuando el diente está en proceso embrionario de desarrollo. O sea, todas las proteínas del diente funcionan hasta que el diente ha erupcionado. Una vez que el diente ha erupcionado, esas proteínas ya no tienen mayor actividad fisiológica o implicancia formativa en el desarrollo del diente. Se supone que hasta allí se ha formado y hasta ahí esas proteínas han actuado, ¿sí? Entonces, esa composición, esa estructura orgánica del diente da una forma de ver a la dentina, y esa dentina es una dentina que tiene muchas características, ¿no es cierto? La sustancia orgánica y el agua que esto pueden tener, que son las que esencialmente forman la dentina. El colágeno es de tipo 1, el colágeno es de tipo 1, y este colágeno nos permite entender algunas características de la estructura dentinal. Por ejemplo, ese componente inorgánico de 40 a 50% hidroxiapatita, el componente orgánico del 30% que es colágeno tipo 1, tipo 3 y tipo 5, que uno tiene que ir estudiando después qué hace cada tipo de colágeno. Agua en un 25%, túbulos dentinales que tiene de 40.000 a 70.000 milímetros sobre cada milímetro cuadrado, el diámetro del túbulo que puede variar de 0,5 a 0,9 micras en la unión dentina-esmalte y de 2 a 3 micras en la unión dentino-pulpar, ¿sí? O sea, esto en la superficie y esto mientras más cerca a la pulpa esté. Una dentina peritubular que es hipermineralizada y una dentina intertubular que es rica en fibra colágena. Una dentina esclerótica que oblitera el túbulo dentinal, por lo tanto hace que este diámetro se vuelva aún más pequeño. Y una dentina reparativa que es amorfa y que tiene un crecimiento de 1,5 a 3 micrómetros por día. Eso quiere decir que si ustedes analizan este cuadro, estamos viendo cuán dinámica es la dentina y de que éstas van formando diferentes dentinas, aquí esclerótica y reparativa. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dicho que cuando nosotros tenemos una lesión que llega muy cerca a la pulpa, donde yo puedo ver un punto rosado, ¿sí? Significa que estoy a un milímetro de la pulpa, yo puedo usar ahí un producto, un cemento de base o de liner que me ayude a calcificar esa dentina, a darle mayor resistencia. Y eso se convierte en una dentina reparativa y ese es el hidróxido de calcio, que esa es otra pregunta que tenían ustedes hoy día en el examen parcial, que era hidróxido de calcio, ¿sí? Y que la respuesta era, no me acuerdo si era verdadero, en un verdadero o falso, creo eso, pero era falso en la respuesta. En los componentes orgánicos e inorgánicos tenemos proteínas, ¿no es cierto? Fibrosas, como el colágeno, proteínas estructurales, glicoproteínas y proteoglicanos, carbohidratos, lípidos, iones orgánicos como citratos y lactatos. Componente inorgánico, hidroxiapatita, sales inorgánicas, fosfatos, carbonatos, sulfatos, oligoelementos como el magnesio, el flúor, hierro, cobre, potasio y agua. Estos son los componentes o la composición de la dentina, ¿no es cierto? Y hemos hablado de todas estas proteínas, ¿no es cierto? Y esto nos serviría para entender, por ejemplo, de estas proteínas fibrosas como el colágeno, que el colágeno es una estructura proteica, ¿no es cierto? Que se origina
aminoácidos. Entonces, estas proteínas son macromoléculas grandes formadas por cadenas lineales de aminoácidos que se unen mediante enlaces peptídicos, ¿sí? Estas proteínas pueden estar formadas por más de una cadena peptídica. Entonces, las proteínas son biomoléculas formadas básicamente, ¿no es cierto?, por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Suelen además contener azufre y algunas proteínas contienen además fósforo, hierro, magnesio, cobre, entre otros elementos. Fíjense qué compleja es la dentina y su formación proteica para tener ese colágeno del que estamos hablando. La unión de un número pequeño de aminoácidos da lugar a un péptido y eso se llama oligopéptido cuando el número de aminoácidos es menor a 10, ¿no es cierto? Y es un polipéptico cuando el número de aminoácidos es mayor a 10. Entonces, esta información que tenemos aquí nos permite entender que si yo voy a tener una proteína, deben existir más de 100 aminoácidos para formar una proteína. Entonces, ¿qué eran las proteínas? Son macromoléculas de masa molecular elevada formada por cadenas de aminoácidos. Y la proteína se va a formar por más de 100 aminoácidos, ¿sí? Entonces, son muchos aminoácidos los que forman la proteína. Entonces, de ahí habíamos visto que hay diferentes proteínas. Estas proteínas van a formar el colágeno y por lo tanto las proteínas de la dentina forman colágeno tipo 1, que es el 90% de la proteína total, colágeno tipo 5, que es el 3% del volumen total, ¿no es cierto? Y fosfoproteínas tipo H, fosforinas, muy fosforiladas exclusivas de la dentina, proteínas fosforiladas exclusivas de la dentina. Las fosfoproteínas tipo L, por ejemplo, tipo H, tipo L, comunes a dentina, cemento y hueso, que son menos fosforiladas. O sea, todas estas fosfoproteínas están también en el hueso, ¿no es cierto?, en el cemento dentario y en la dentina. Y las glicoproteínas o proteínas GLA, ¿no es cierto?, que son de proteínas de la matriz, de osteocalcina, gamma carboxiglutamato, las glicoproteínas como la osteonectina, osteopontina, cialoproteína ósea 1 y 2, cialoproteína de la matriz de la dentina. O sea, todas estas proteínas, ¿no es cierto?, proteoglicanos de bajo peso molecular, por ejemplo, son elementos que hacen a la formación de esa estructura colágena que nosotros estamos hablando. Entonces, el colágeno, ¿no es cierto? El colágeno es la proteína mayor en los dientes y es la proteína que más abunda en el cuerpo. Representa 1/3 de la proteína total. El colágeno es una molécula proteica que forma las fibras colágenas. Entonces, fíjense bien, estamos invirtiendo tiempo en entender que el colágeno se ha de formar, ¿no es cierto?, por proteínas y que las proteínas se forman en base a la unión de cadenas de aminoácidos. Entonces, el colágeno que forma 1/3, ¿no es cierto?, y es la proteína que más abunda en el cuerpo, ¿sí? El colágeno es una molécula proteica que nos va a dar posibilidades de que los tejidos tengan resistencia al estiramiento. Cuando una persona envejece y pierde actividad colagénica, el soporte mecánico primario de los tejidos, ¿no es cierto?, decrece y por lo tanto se cae y por eso salen las arrugas, por ejemplo, en la piel. Pero en los dientes, si ese soporte mecánico primario de los tejidos decrece, ya no tiene resistencia a las tensiones que genera, por ejemplo, la oclusión, ¿sí? Y allí pueden sufrir fracturas. O sea, ¿qué es lo que hace en realidad el colágeno, ¿no es cierto? Es darle posibilidades elásticas
a las estructuras dentarias. A la vez, entender que la composición de aminoácidos con glicina en casi un tercio, prolina, hidroxiprolina, alanina, dan a la propiedad del colágeno natural maduro su posibilidad de ser insoluble. Entonces, el colágeno de la dentina es el más difícil de solubilizar, o sea, de que desaparezca. Sin embargo, el colágeno, ¿no es cierto?, que es, perdón, el colágeno, que es una molécula proteína que forma las fibras colágenas, estas son parte de organismos pluricelulares. Son secretadas por células de tejido conjuntivo como fibroblastos, ¿sí? Así como otros tipos celulares. Entonces, esto está en la piel y los huesos, en todos los mamíferos. Entonces, el colágeno tipo 1, que es lo que nosotros tenemos en el diente, ¿sí? Colágeno tipo 1 se presenta en fibrillas estriadas de 20 a 100 nanómetros de diámetro, agrupándose para formar fibras colágenas mayores, ¿sí? Esto quiere decir que sus subunidades mayores están constituidas por cadenas alfa de dos tipos, las que difieren ligeramente en su composición de aminoácidos y en su secuencia, a uno de los cuales se designa como cadena alfa y al otro como cadena alfa 2. Estos se sintetizan por fibroblastos, condroblastos y osteoblastos, que son parte de la formación estructural de la dentina. Entonces, vean ustedes, cuán difícil es perder dentina, cuán difícil es perder esmalte. O sea, aunque nosotros le hagamos lechadas de hidróxido de calcio, le pongamos el mejor material posible, es tan difícil la formación química, la estructuración química de la dentina por el colágeno que sufre todos estos procesos de cadenas de aminoácidos, diferentes tipos de conformaciones proteicas, que perder la dentina es pues terrible. Y por eso hoy día la biomimética intenta reparar estructura dentaria perdida con el menor desgaste posible, porque ya muchos van entendiendo lo complejo que es el cuerpo humano y lo complejo que son los dientes. Y esto se traduce en el respeto que nosotros tenemos que tener por el, el diente como tal. Entonces, otra parte que hay que analizar es la formación de los odontoblastos. ¿Sí? Estos se forman a partir del tejido mesenquimático, epitelial, que después se pierde al final del proceso, y forman los odontoblastos y ameloblastos, respectivamente, que son los que van a generar la formación de los diferentes tejidos dentarios, ¿no es cierto? Entonces, existe supuestamente una comunicación recíproca entre estos tejidos, o sea, una comunicación bidireccional en los primeros momentos donde el epitelio secreta factores que promueven el crecimiento de estas células mesenquimáticas, ¿sí? Donde ahí está el sindecano y la tenacina y posteriormente forma odontoblastos. Creo que todo esto ustedes lo han llevado en bioquímica, ¿no es cierto? Y obviamente a partir de que ese mesénquima secreta estos factores que promueven la mitosis y la diferenciación celular del epitelio ameloblastos, posteriormente secretan el colágeno tipo 1 y en la fase final queda formada la dentina como tal. Entonces, de ahí químicamente se entiende cómo se forma la dentina y ustedes verán que es un complejo sumamente difícil de repetir o de reemplazar con cualquier tipo de producto que nosotros podamos tener. Y así podemos ir hablando de los odontoblastos, ¿no es cierto? El tipo de célula que es el odontoblasto, lo que regula la producción de proteínas, matriz extracelular, etcétera, y de la conformación de la dentina, que luego vamos a ir viendo también, y de cómo esta dentina se va conformando, cómo se forma la dentina peritubular, intertubular, ustedes están viendo procesos dentinarios
con aquí las fibrillas de Tom saliendo por los túbulos dentinarios, ¿no es cierto? Entonces, el odontoblasto es una célula que regula la producción de proteínas y de matriz extracelular a nivel de la zona odontoblástica. O sea, en los límites y proximidades de la pulpa, ¿sí? Por lo tanto, la importancia del odontoblasto tiene que ver también, ya en su aplicación clínica, tiene que ver también con la importancia del odontoblasto en la sensibilidad dentinaria, ¿sí? Y esa sensibilidad dentinaria es que este está dentro del túbulo dentinario, ese odontoblasto, que está siendo afectado directamente o indirectamente por estímulos externos, ¿no es cierto? O por el aumento de temperatura o baja la temperatura. Entonces, todos esos procesos odontoblásticos, que son prolongaciones protoplasmáticas de los nervios que inervan a la pulpa dentaria, salen pues a través de ese túbulo dentinario y están flotando dentro del túbulo dentinario. Y por eso es que la dentina es sensible y se entiende que es el odontoblasto, ¿sí? El que regula la sensibilidad dentinaria. Entonces, el odontoblasto ante irritantes externos crónicos puede defenderse formando una dentina esclerótica. Entonces, allí se entiende cómo la dentina es un tejido dinámico, ¿no es cierto?, que tiene posibilidades de compactarse, cerrar el túbulo dentinario, por eso forma dentina esclerótica, a fin de defender la vitalidad de la pulpa dentaria. Qué sabio es el organismo, qué sabio es el creador para haber hecho de esto una máquina impresionante que nosotros como dentistas tratamos de emular y que nosotros tratamos de reemplazar con materiales simplemente. Entonces, ese odontoblasto, esa prolongación protoplasmática, ¿no es cierto?, está reconocida en la literatura como el potencial Z, ¿sí? Y las interacciones orales que pueda tener la dentina por en sus diferentes situaciones. Y ese potencial Z y sus interacciones orales tienen que ver también con elementos de la, eh, de la electricidad, o sea, de la polaridad de los líquidos que se encuentran en la dentina, porque son características superficiales de la dentina. Entonces, ese potencial Z significa que aquí tengo yo elementos negativos, o sea, que después con elementos positivos van a poder permitir y hacer que las estructuras puedan lograr aceptar otros líquidos en la estructura dentinaria, razón por la cual a través de este potencial Z se puede dar interacción oral con líquidos o con sistemas adhesivos que nosotros vamos a colocar dentro de la estructura. No es solamente entonces, no es solamente entonces la interacción micromecánica que existe entre sistemas adhesivos y la dentina. Existe también un tema de polaridad en la cual los sistemas adhesivos y el diente tienen que tener polaridades opuestas para verse atraídos como tales, ¿no es cierto? Y esto es en la parte superficial. Si nosotros entramos a ver todo lo que ocurre acá en la dentina, nosotros quisiéramos entrarnos dentro, ¿no es cierto?, para ver la dentina desde adentro, el diente desde adentro, y así poder de alguna manera lograr entender y comprender cómo está formada cada una de esas situaciones o espacios que tiene la dentina por dentro. Entonces, ¿cómo se ve la dentina por dentro? Este es un túbulo dentinario. Aquí tenemos estructura orgánica, no se olviden. Aquí es donde existe la mayor cantidad de colágeno. Esta es la dentina intertubular y esta es la dentina, esta es la intratubular y esta es la dentina peritubular, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos ir viendo las características que tiene. Esta dentina, fíjense ustedes aquí, cómo es un armazón, ¿no es cierto? Es como son como unas ramas.
Entonces, esto se mantiene así mientras la dentina esté hidratada. Cuando la dentina ya no se hidrata, esto se colapsa y eso tiene fundamentación especial en lo que es la adhesión. Entonces, cuando nosotros vayamos viendo, ¿sí?, las estructuras dentinarias que tenemos que analizar, lo que pasa dentro de los túbulos, haciendo grandes aumentos, podemos nosotros ver cómo realmente está formada la dentina hacia adentro. Imagínense cortar esto que está creado de manera tan increíble, ¿no es cierto? Y pensar que nosotros vamos a recuperar todas estas estructuras, cómo es por dentro toda estructura colágena que nosotros no, nuestros ojos no logran ver, ¿no? Y esta estructura colágena que es la parte orgánica de la dentina que a nosotros nos sirve para pegar. La otra parte, la estructura o la sustancia inorgánica, ¿no es cierto?, donde nosotros encontramos cristales de hidroxiapatita, carbonatos, sulfatos, fosfatos, hierro, etcétera, ¿no es cierto? Es la que en realidad a nosotros ya entendemos cuál es la función de los elementos minerales que existen en los tejidos dentarios. Entonces, aquí también va a eliminarse a través de los sistemas de grabado ácido, y eso vamos a ver después. Vamos a descalcificar a la dentina, vamos a quitarle calcio, vamos a quitarle minerales, vamos a quitarle los cristales de hidroxiapatita, sus carbonatos, sulfatos, hierro, cobre, zinc, etcétera. ¿No es cierto? Y vamos a incorporar algún producto que pueda reemplazarlos a ellos, químicamente hablando, por ejemplo, aquellos que traen flúor, que van a reemplazar al flúor acá, y se va a formar después una fluorapatita, como hemos mencionado en el ciclo de cuando hemos visto remineralización y desmineralización. Entonces, esta sustancia orgánica que hace a la estructura histológica nos puede ayudar a entender lo que es la parte de la dentina, la predentina, los odontoblastos, la pulpa dental, lo que significan analizar las prolongaciones odontoblásticas, ¿no es cierto?, las extensiones citoplasmáticas de los odontoblastos localizados en la zona externa de la pulpa, la membrana celular y todo lo que aquí aparece, pero básicamente esto nos permite caer en el tema fundamental de la dentina que hay que conocer, que es el túbulo dentinario. Y ese túbulo dentinario que nosotros hemos visto ya qué es lo que contiene dentro, si es sustancia orgánica, es la que tiene dentro la prolongación odontoblástica, ¿sí? Esa prolongación proteica que hemos visto, que es básicamente una extensión del nervio. El trayecto de los túbulos dentinarios presentan curvaturas primarias, secundarias, tiene un espacio periodontoblástico que hace a la luz entonces de lo que es la conformación de los túbulos dentinarios. Y por supuesto, para entender esa conformación de los túbulos dentinarios, intentamos analizar la distribución de los túbulos en la dentina. Cerca al esmalte de 10.000 a 25.000 túbulos por micrómetro cuadrado con un diámetro de 0,5 a 0,9 micrómetros. En la porción mediana, 37.000 a 50.000, de 1 a 1,6 micrómetros. Cerca de la pulpa, de 50.000 a 90.000, de 1,7 a 2,8 micrómetros. Esto es importantísimo, porque más profunda es la cavidad, vamos a estar cerca de la pulpa y más abiertos están los túbulos. Y si esta es una pieza vital, está permanentemente evacuando de esa dentina un líquido, que es el líquido que se encuentra dentro de los túbulos dentinarios. Por eso están frotando ahí esas prolongaciones protoplasmáticas de la pulpa, ¿no es cierto?, que son las que hacen la conducción nerviosa hacia el sistema nervioso central. Pero cuando estamos más cerca a la pulpa, esta agua que sale del diente, esta agua que hace que el diente esté húmedo, que esté hidratado, es el que también se opone a la adhesión. Entonces, por eso es importante entender qué es lo que pasa con los túbulos dentinarios y la profundidad a la que se encuentran, ¿no es cierto? Entonces, así podríamos entender qué es lo que tengo que hacer en cada lugar. Entonces, el diámetro del área ocupada por los canalículos. Entonces, aquí yo puedo saber cuándo tengo mayor cantidad de túbulos. Lejos de la pulpa,
menos túbulos. Cerca de la pulpa, más túbulos. Entonces, ¿qué pasa cuando estoy cerca de la pulpa? Debo proteger, porque habiendo más túbulos, tengo más vías para que ingresen sustancias químicas de los materiales dentales hacia la pulpa, generen un proceso de necrosis superficial y después una necrosis total y una infección a cavidad cerrada, blanca, o sea, sin bacterias. Y eso es una noxa química, ¿no es cierto? Que puede ocurrir a través de la estructura tubular de los dientes. Y por supuesto, esos túbulos dentinarios, ¿no es cierto? Para recordar, son tubos, son conductos por donde fluyen líquidos, sustancias químicas y bacterias, si tienen. Por eso es que si yo tengo una cavidad abierta, a través de estos túbulos van a entrar bacterias que van a ir a la pulpa. ¿Sí? Si yo voy a poner una sustancia química, un medicamento, a través de este túbulo que tiene líquido, va a mezclarse el líquido y va a ir hacia el torrente sanguíneo, porque va a llegar a través del túbulo la sustancia química, en beneficio o en contra de la vitalidad pulpar. ¿Sí? Y obviamente entender que todas las células que tenemos en la estructura dentinaria persisten a lo largo de la vida del diente. O sea, no hay momento en el cual nosotros, cuando atendamos una pieza dentaria, no pensemos en realidad todo lo que tenemos que alterar de la estructura natural, anatómica de esos dientes para lograr el objetivo de simplemente restaurar una pieza dentaria. Entonces, por eso hay que hacerlo con una visión holística, profunda de lo que es la odontología restauradora y el uso y la aplicación de materiales dentales, porque obviamente todos estos elementos que nosotros no lo vemos, simplemente tienen que estar en la teoría, pero deben estar en la retina de nuestros ojos, porque no podemos perder de vista al final todo aquello que se pueda hacer. No tenemos nosotros influencia sobre la forma y características de la dentina. Esa ya existe de manera natural, se va a formar, se va a defender y va a generar un determinado tipo de dentina, ¿no es cierto? Lo que sí tenemos que saber es que si la dentina soporta el esmalte, le va a dar una flexibilidad física y eso va a evitar la fractura del esmalte. Entonces, la importancia de la dentina, la conformación de los túbulos dentinarios y todo aquello, ¿no es cierto?, es tremendamente importante para entender la actividad de la dentina. La variación en el diámetro de los túbulos dentinarios que influye y repercute sobre la gradiente de presión. ¿A qué se refiere con gradiente de presión? A la cantidad de líquido que puede salir a través de esos túbulos dentinarios, especialmente cuando estos son más amplios y están más cerca a la pulpa. O sea, no se olviden que ese gradiente de presión va a hacer que por aquí salga el líquido que fluye a través de los túbulos dentinarios y ese líquido pueda estar en contra de la posibilidad de hacer un buen mecanismo de adhesión. ¿Sí? Varios de los túbulos generan una anastomosis tubular y formando megatúbulos, lo que hace que haya dentro de la dentina una circulación dentinaria, ¿no es cierto? Y obviamente cuando nosotros entendemos esto, sabemos que la dentina, al estar literalmente compuesta por varios tubos, o sea, que perforan la dentina, este permite el paso de sustancias en ambas direcciones. Entonces, pruebas de hidraulicidad se han hecho sobre la dentina y la dentina vieja, la dentina cariada, la dentina con caries crónica, tienen diferentes grados de permeabilidad. La mayor permeabilidad en el fondo de cavidades profundas y mayor en dientes tratados por primera vez. O sea, aquellos pacientes que ya vienen con una restauración hecha van a tener una dentina vieja, ¿sí? Normal, vieja, que puede tener menos cantidad de flujo hidráulico porque ya este diente se ha debido defender de la primera restauración. Entonces, créanlo o no, el diente se defiende a través de ese contenido hídrico y forma unos elementos que también lo van a ver después porque ya es mucho más avanzado, que se llaman árboles de agua, que van a influir directamente sobre las uniones químicas que se forman entre el diente
y el material de restauración, haciendo que eso se pierda. Entonces, todo eso tiene que ver con la permeabilidad de la dentina y de todos esos elementos que nosotros estamos recordando ahora y tratando de darle una aplicación a esto. Entonces, la cantidad de túbulos, ¿sí? En una matriz dentaria calcificada, por ejemplo, mucho menor, porque pasan menos ahí, ¿no es cierto? Entonces, así podemos ir acomodando los criterios, ¿no es cierto? El crecimiento de dentina peritular, fibras colágenas, aposición de cristales de hidroxiapatita que de alguna manera van a ir cerrando el túbulo dentinario. Eso hace una matriz dentinaria calcificada, ¿sí? Que puede darse por caries, trastornos regresivos, traumatismos tallados, que muchas veces hacemos sin refrigeración, por ejemplo, ¿sí? Esos tallados sin refrigeración que son tremendamente nocivos para el tejido dentinario, formando en el fondo, o sea, o en el resultado final, esclerosis dentinaria con dentina de tractos muertos, inservibles, dentina translúcida y dentina secundaria o terciaria que se forma en la estructura dentaria. Ustedes van a ver pacientes que tienen los dientes como cortados por el grado de desgaste que tienen y van a ver en sus dientes, en los bordes incisales inferiores especialmente, la gente que bruxa o muerde mucho, así como anillos, ¿no es cierto?, de diferentes colores que muestran los tipos de dentina que se van formando y lo que el diente se va defendiendo a través del tiempo hasta lograr que la luz que aloja al nervio dentario se vea prácticamente calcificada y muchas veces cerrada. Entonces, eso es una dentina hipercalcificada y que obviamente es muchas veces brillosa y translúcida y parece que el diente estuviera plastificado y uno pregunta y dice, ¿y por qué no le duele? Es porque esa dentina es tan calcificada que es literalmente una dentina parecida al esmalte, totalmente translúcida, así como es el borde incisal de un diente, ¿sí? Entonces, de ahí hay diferentes tópicos que uno puede ir viendo. Hemos visto permeabilidad, eh, ya aquí es un poquito más sobre elementos histológicos, como la vaina de Newman, ¿no es cierto? Eh, que más o menos van a explicar la formación de esa matriz intertubular y una matriz peritubular, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos que comprender. Entonces, esa matriz peritubular y esta intertubular que ya hemos visto que tienen diferentes características, ¿no? La matriz intertubular ocupa la mayor parte de la dentina, es altamente mineralizada y tiene la red de colágeno. Y la peritubular, ¿no es cierto?, que tiene alto contenido mineral, pero escasas fibras colágenas, y es la que circunda a cada túbulo, ¿no? Entonces, intertubular y peritubular, para no confundir. Eh, cuando hablamos de alguna característica morfológica de los dientes, vemos, por ejemplo, que el esmalte logra copiar varios de estos elementos que se van formando y sobresalen hacia el esmalte, ¿no? Y ahí sí pueden ver líneas de Owen, von Ebner, algunas de Sherman, la zona granulosa de Thompson. Todo esto a veces se traduce en la morfología dentinaria que se puede ver hacia afuera. Entonces, hay tantísimos elementos que hay que ir analizando para entender bien todo lo que ocurre, ¿no es cierto? Insistimos sobre la permeabilidad dentaria, dentinaria, la conductancia, que es importante entender, ¿sí? La conductancia hidráulica y la permeabilidad dentinaria, ¿no es cierto? Los factores que regulan
el diámetro de los tubos, la presión aplicada, número de túbulos por unidad de superficie, etcétera, etcétera. Responde a algunas fórmulas químicas para poder entender bien. Vamos a la última partecita, y es la dentina y su clasificación. Curiosamente, la dentina tiene varias clasificaciones en el tiempo, ¿sí? La dentina se ha ido clasificando de diferentes formas y hemos ido nosotros aprendiendo estas clasificaciones, y muchas veces quien habla de dentina superficial, medio profunda, se refiere al tamaño de la cavidad, a dentina tercero reparativa, dentina terciana reaccionada, esclerótica, cariada, tratada endodónticamente, que también tienen características diferentes, ¿sí? Estas cuando ya se supone que ha habido más de una restauración o el diente se ha empezado a defender, una dentina esclerótica propia de gente mayor, adulta, por ejemplo, o de dientes que han sido trabajados muchas veces, dentina cariada, que es una dentina que está afectada por caries y está en proceso activo o en etapa activa, una dentina tratada endodónticamente, la dentina que se trata, la dentina radicular en este caso, tratada endodónticamente, que tiene influencia en mecanismos de adhesión y de retención de materiales cuando no se utilizan productos químicos que sean compatibles con adhesión. Dentina fracturada, abrasionada, fraccionada o erosionada, que son dentinas resultantes de diferentes procesos mecánicos y químicos que ocurren en la boca y que dan diferentes tipos de dentina. ¿Por qué se analizan estos tipos de dentina? Porque cada tipo de dentina puede requerir un protocolo diferente. Lo complejo de esto es que en una sola pieza podemos encontrar varios tipos de dentina, ¿no es cierto? Entonces hay otra clasificación de dentina primaria primitiva, dentina secundaria o adventicia, tercero reaccional, esclerótica o transparente, que hemos explicado hace un ratito, ¿no es cierto? Y obviamente hay uno de Nakajima, de Nakajima del año 1995, que da como dentina remanescente, dentina fracturada sin Smerleyer, que es el barro dentinario que se forma en la preparación de cavidades, ¿sí? Dentina preparada con fresas con Smerleyer, dentina afectada por caries que tiene alta cantidad de microorganismos, y dentina esclerótica que tiene alta cantidad de minerales como magnesio y calcio. Entonces, fíjense que la óptica con la que ve cada autor tiene que ver mucho con la forma como va a explicar los procesos y los protocolos de restauración de los dientes. Entonces, la dentina remanescente tiene un protocolo, la dentina fracturada sin esmeralda tiene un protocolo, la preparada con fresas tiene otro, la afectada por caries otro y la dentina esclerótica otro. Diferentes productos además se pueden usar en cada una de ellas, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de estas clases teóricas. Esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? La adhesión hacia el diente natural en función de la composición que pueden tener los dientes, pero en realidad en la próxima clase, cuando podamos ver estos temas, vamos a hablar de esmalte, de dentina, y deben ustedes recordar este capítulo repaso que hemos hecho para entender los sustratos. Por supuesto que tienen que ahondar más en información, tienen que estudiar un poquito más, porque es muy importante que lleguen a entender bien los conceptos y los criterios que hemos dicho. Sería muy importante que las 33 personas que han entrado hoy día puedan además empezar a generar lo que hemos pedido al principio, ¿no es cierto? Un diccionario de términos clave para poder entender. Entonces ustedes podrán poner ahí qué es proteína, qué es aminoácido, qué es un proteoglicano, qué es peritubular, qué es intertubular, y así empezar a entender más los capítulos. Con eso concluimos el día de hoy. Con eso concluimos el día de hoy. Espero que esta clase les haya servido. Es para recordar básicamente todo lo que se aprende, ¿no es cierto? Para recordar todo lo que uno ha aprendido en primer año y cómo ahora es de alguna manera útil el hecho de poder aplicar, de poder utilizar ese conocimiento básico para la clínica. Por supuesto, hay muchos más elementos que los iremos viendo
en el transcurso de, por ejemplo, en términos de color y en términos de esmalte, de translucencia, opacidad y características que tienen. Si hay alguna pregunta, por favor, algo que quieran aportar, que quieran sugerir, para que ustedes tengan la posibilidad de entender mejor este tema. ¿Ninguna pregunta? Bien, entonces el día jueves vamos a, no estoy seguro si hay la posibilidad de tener la clase presencial en la mañana y después volver a repetir en la clase teórica de la noche que está programada también el, la teoría para así poder ir avanzando más, es decir, tener la mayor cantidad de horas posibles en esta semana para trabajar. Recuerden que la próxima semana hay bloqueos y van a haber problemas, así que es probable que no sea una semana normal y lo que sí voy a pedirles es que incentiven a sus compañeros a entrar a la clase teórica porque de todo esto es lo que va a salir el examen parcial y los exámenes de módulo. Bien, que tengan buenas noches y gracias por asistir a la clase.